Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, yo creo. Cómo hablarle mejor a la inteligencia artificial. Específicamente a herramientas como ChatGPT, que no se trata solo de dar órdenes y ya está, sino de refinar nuestra propia manera de preguntar, para obtener respuestas que de verdad que valgan la pena. Tenemos sobre la mesa unos extractos de El arte de escribir prompts efectivos para ChatGPT. Y lo interesante de este material es que sugiere que hay que ir más allá de las fórmulas, de las estructuras, que crear un prompt, una instrucción, una petición, que sea potente de verdad, parece ser una habilidad, que mezcla precisión, un toque de creatividad y algo crucial, lo que ya sabemos de antemano, el conocimiento previo. Así que nuestra misión hoy es desgranar un poco este texto, sacar las claves para mejorar esa conversación con la IA. Y ojo, no para intentar engañarla ni trucos raros, sino para potenciar nuestra propia capacidad de análisis, de creación. Vamos a ver qué descubrimos. Precisamente. Y el punto de partida que plantea el texto es bastante revelador, fíjate. Dice que la calidad de lo que nos devuelve la IA está, íntimamente ligada a la calidad de nuestra pregunta. Que no es tanto un truco tecnológico como una cuestión de comunicación bien afinada. Eso es. Vamos a explorar cómo el texto argumenta que mejorar nuestra forma de expresarnos y nuestro conocimiento es en realidad la base de todo esto. Perfecto. Pues entremos ahí directamente. El texto menciona estructuras que quizá algunas personas ya conozcan. Esa que llaman exaprompt, ¿no? Con sus partes de definir un rol, una tarea, contexto. Pero enseguida dice, ojo, que eso no basta. Afirma, y me llamó la atención esta frase, que escribir un buen prompt no es solo seguir una estructura, es un arte. ¿Cómo interpretamos eso? ¿A qué se refiere con arte en este contexto tan tecnológico? Suena un poco raro. Es una muy buena pregunta porque suena casi, sí, contradictorio. Yo creo que lo que quiere decir es que la estructura, la técnica, te da como el esqueleto, ¿sabes? El andamio. Pero la sustancia, lo que de verdad hace que la respuesta sea valiosa, viene de nuestro dominio del lenguaje. ¿Y de la claridad? La claridad con que pensemos lo que pedimos. Pensemos que la IA es en esencia un modelo lingüístico gigantesco. Pues claro, naturalmente va a responder mejor, con más matices, a alguien que articula bien sus ideas, que usa las palabras con precisión. El propio material lo advierte, ¿eh? Dice que si no nos esforzamos por ampliar nuestro vocabulario, por aprender a exponer ideas de forma clara, los resultados serán, y usa la palabra, mediocres. Funciona casi como un espejo, ¿no?, de nuestra propia habilidad para comunicar. Entiendo. Es como tener una receta muy detallada, sí, pero si los ingredientes que usamos son malos o los mezclamos sin cuidado, pues el plato final no será gran cosa. No vale solo con rellenar casillas si lo que ponemos dentro es ambiguo o pobre. Y esto me lleva a otro punto que el texto recalca muchísimo y que, sinceramente, me parece de lo más interesante. Lo subraya con fuerza. Leer mucho, la base de todo. Argumenta algo que suena casi a consejo de abuelo, ¿verdad? Para pedirle a ChatGPT que te ayude a escribir algo persuasivo, primero tienes que haber leído tú textos persuasivos. Exacto. Y es una idea que a veces, con el brillo de la novedad tecnológica, pues se nos olvida. Nos fascina la herramienta, pero olvidamos la materia prima. La lectura, constante, variada, nos da eso que el texto llama el bagaje cultural y lingüístico. Es el pozo del que sacamos referencias, estilos, maneras de argumentar. No podemos pedirle a la IA que genere profundidad o matices si nosotros mismos no tenemos esos referentes internos. La IA es muy buena combinando, imitando, reestructurando, pero los modelos de calidad, la inspiración inicial, eso lo aportamos nosotros, a través de lo que hemos absorbido leyendo. Y esto conecta directamente con lo que el texto señala como otro pilar fundamental: investigar antes de preguntar. Ahí quería llegar. El texto critica esas preguntas súper genéricas, ¿no? Tipo, ¿cómo puedo mejorar mi marketing digital? Que pensándolo bien, es como preguntarle a un médico, ¿cómo puedo estar más sano? Demasiado amplio, no sirve de mucho. Claro, es muy vago. En cambio, propone un enfoque mucho más quirúrgico, diría yo, más preparado.
Pone el ejemplo de pedirle a la IA que adopte el rol de un consultor experto con ciertos años de experiencia y que sugiera estrategias avanzadas, concretas, para un negocio muy específico, como una tienda online de productos ecológicos. La diferencia en el resultado tiene que ser brutal. Es que la diferencia es, como sugiere el texto, abismal. Lo resume con esa frase clásica pero que es tremendamente gráfica. Garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. Cuanta más información de contexto le demos, cuantos más datos específicos aportemos en el prompt, fruto de haber investigado un poco antes, claro, de haber revisado quizá algunas fuentes o simplemente de tener una idea muy clara de lo que necesitamos, pues más útil, más precisa y más aplicable será la respuesta. Implica un esfuerzo previo por nuestra parte, eso está claro. No es magia instantánea, pero optimiza muchísimo el resultado. Y el tiempo que invertimos después cribando o refinando es como preparar bien la tierra antes de plantar la semilla. O sea que, por un lado, tenemos ese arte, expresarnos con claridad, que se nutre de leer, de investigar, pero por otro lado, la estructura técnica no desaparece del todo. El texto sí le da importancia, ¿verdad? Menciona elementos clave para construir lo que llama un prompt perfecto. Habla de definir un objetivo claro, o sea, saber qué queremos conseguir exactamente, de especificar el formato de retorno, si queremos una lista, una tabla, párrafos, código, lo que sea. Claro. De indicar advertencias o restricciones que no debe hacer, qué temas evitar, y de proporcionar un contexto detallado, darle toda la información relevante. Incluso menciona una imagen, una anatomía de un prompt perfecto. ¿Cómo encajan entonces el arte y la técnica? No sé si se contradicen un poco. Esa es la tensión interesante que plantea el material. No es que la estructura técnica se descarte ni mucho menos, se ve como una herramienta necesaria. Un cauce para esa claridad de pensamiento de la que hablábamos antes. Es la forma de asegurarnos de que la IA entiende los límites, el formato de lo que pedimos. Pero la advertencia principal que resuena en todo el texto es una estructura impecable. Seguir paso a paso una fórmula como esa de exaprompt no sirve de mucho si el contenido que metemos en esa estructura es confuso o ambiguo, o si usamos términos de forma imprecisa. La claridad sigue siendo la reina. Antes de ponernos a escribir el prompt, deberíamos poder respondernos a nosotros mismos con nitidez. ¿Qué busco exactamente con esto? ¿Cómo necesito que me presente la información la IA para que me sirva de verdad? ¿Qué limitaciones o enfoques debe tener en cuenta sí o sí? Sin esas respuestas previas, bien pensadas, la mejor estructura del mundo es solo un recipiente bonito, pero vacío. Tiene lógica, sí. La estructura ayuda a ordenar, pero no puede crear la claridad si no la tenemos nosotros primero. Y para aquellas personas que buscan afinar aún más, ir un paso más allá en controlar cómo responde la IA, el material presenta unos trucos avanzados, o shortcodes los llama. Son como pequeños ajustes técnicos, parámetros, que según dice pueden marcar una diferencia brutal. Menciona varios. Quizá podríamos repasar los más relevantes para entender qué tipo de control ofrecen. Por ejemplo, habla de temperature. ¿Qué es eso? Sí, temperature es probablemente uno de los más conocidos. Y de los más usados, sí. Básicamente controla el nivel de creatividad, o, si se prefiere, de aleatoriedad en la respuesta. Un valor bajo, el texto menciona ejemplos como 0.2 o 0.3, hace que la IA sea más conservadora, más predecible. Se ceñirá a las respuestas más probables, más comunes, que ha encontrado en sus datos de entrenamiento. Esto es ideal si buscamos respuestas factuales, resúmenes precisos, un tono muy formal, ese tipo de cosas. Vale, bajo es predecible. ¿Y alto? ¿Qué pasa si lo subimos? Pues un valor alto, como 0.8 o 0.9, según el texto, le da más libertad a la IA. Por decirlo así, genera respuestas más inesperadas, más diversas, a veces incluso sorprendentes o muy creativas. Es útil para lluvia de ideas, para escritura creativa, para explorar ángulos diferentes sobre un tema. Pero claro, también aumenta el riesgo de que la respuesta sea menos coherente o que se desvíe un poco del tema. Hay que usarlo con un objetivo claro en mente. Interesante ese equilibrio, sí, entre control y creatividad. Luego está max length, que parece bastante obvio, limitar la longitud de la respuesta. El ejemplo que da es max length 200 para pedirle brevedad. Eso está claro. Y stop words, ¿eso para qué sirve exactamente? Suena curioso.
Eso es curioso, sí. Permite definir una o varias palabras o frases específicas que actúan como una señal de parada. Si la IA genera una de esas stopwords, pues detiene la respuesta justo ahí. El texto pone el ejemplo stop, resumen final. Si la IA llega a escribir resumen final, se para. Puede ser útil para controlar la estructura de la salida, ¿sabes? Para evitar que añada secciones que no queremos o para forzar un final abrupto si es necesario por alguna razón. Entendido. Como un punto y aparte forzado. Vale. También menciona top, que dice que es una alternativa a temperature para manejar la aleatoriedad. Y aconseja tocar solo uno de los dos, ¿no? No ambos a la vez. Eso es. Y N, que permite pedir varias respuestas de golpe. El ejemplo N3 generaría 3 versiones distintas para la misma petición. ¿Eso puede ser útil? Efectivamente, no es muy práctico. Sobre todo cuando no se está seguro del enfoque exacto que se quiere o se busca explorar distintas formulaciones. Te da opciones sobre la mesa, para elegir la mejor o para combinar ideas de varias. Y por último menciona frequency penalty, que ayuda a mitigar un problema común de las IAs, la repetición, que a veces se repiten mucho, pues esto penaliza el uso excesivo de las mismas palabras o frases. Incentiva una mayor variedad léxica. El ejemplo que pone es frequency penalty.5. Vale. Son como los diales de ajuste fino en un equipo de sonido, ¿no? No siempre los necesitas, pero para ciertas situaciones te permiten conseguir exactamente el efecto deseado. Exacto. Esa es buena analogía. Lo realmente fascinante de estos shortcodes, más allá de la función técnica de cada uno, es el nivel de control granular que nos dan sobre el comportamiento del modelo lingüístico. Como dices, no son para usarlos en cada prompt que escribamos, ni mucho menos, pero para tareas muy específicas. Cuando se busca un tono muy concreto, una longitud exacta, se necesita comparar varias opciones o se quiere evitar patrones repetitivos, pues son herramientas increíblemente potentes. Nos permiten adaptar la IA a necesidades muy particulares, ir mucho más allá de una conversación genérica. Convierten a la IA en una herramienta más moldeable a nuestros objetivos precisos. Y después de todo este recorrido, el arte de preguntar, la importancia de leer, investigar, la estructura necesaria y estos ajustes técnicos, el mensaje final del texto vuelve a ponernos el foco encima. A nosotros, los usuarios. Cita una frase que resume bien la filosofía. No se trata solo de la IA, se trata de ti. Bueno, de la persona que pregunta. Argumenta que el verdadero éxito al usar estas herramientas no está en descubrir un prompt mágico o en memorizar una fórmula secreta. Está en mejorar nosotros mismos, nuestra capacidad de comunicar, nuestro pensamiento crítico, nuestra habilidad para estructurar ideas. Ese es, en mi opinión, el corazón del argumento del texto, y lo que lo hace valioso más allá de ser un simple manual de uso, ¿sabes? Si de verdad integramos las prácticas que recomienda, leer más para enriquecer nuestro lenguaje, nuestra comprensión del mundo, investigar antes para saber qué preguntar y cómo, esforzarnos por articular nuestras ideas de forma clara, ordenada, pues los beneficios van mucho más allá de obtener mejores respuestas de ChatGPT. Lo fundamental es que estaremos cultivando habilidades humanas esenciales, habilidades transferibles a cualquier campo, profesional, académico, creativo. La IA se convierte así en una especie de catalizador inesperado para nuestro propio desarrollo intelectual y comunicativo. De hecho, el texto casi nos invita a hacer una mini autoevaluación antes de cada prompt. ¿He hecho los deberes? ¿Tengo suficiente contexto? ¿Estoy expresando con la mayor precisión posible lo que de verdad quiero obtener? Es un buen ejercicio. Entonces, intentando recoger las ideas principales de este análisis de el arte de escribir prompts efectivos para ChatGPT, ¿con qué nos quedamos? Primero, la idea de que crear prompts es más un arte, que requiere práctica, conocimiento de fondo, más que una simple técnica. Sí. Segundo, la necesidad crítica de leer e investigar antes de lanzarnos a preguntar, si lo que buscamos es profundidad, precisión. Fundamental. Tercero, la importancia de darle una estructura clara a nuestras peticiones y, bueno, cuando haga falta, usar esas herramientas técnicas, los shortcodes, para refinar el resultado a nuestro gusto. Y por encima de todo, como gran conclusión, ese recordatorio constante. La herramienta más potente en toda esta interacción seguimos siendo nosotros mismos. Nuestra mente, nuestra capacidad para pensar críticamente, para investigar de forma autónoma, para estructurar pensamientos complejos y, sobre todo, para comunicarnos con claridad y precisión. Mejorar estas habilidades
que son intrínsecamente humanas, es la verdadera clave. No solo para sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, sino en realidad para navegar y extraer valor de cualquier fuente de información o conocimiento en el mundo complejo en el que vivimos. Para cualquiera que busque estar bien informado de manera eficiente, que sabemos que es el perfil de mucha gente que sigue estas exploraciones, dominar esta comunicación con la IA empieza a ser una habilidad cada vez más relevante. Permite ir más allá de los resúmenes superficiales, obtener análisis más a medida, generar ideas, incluso co-crear contenidos, siempre que se parta de una buena dirección inicial, claro. Es una forma de amplificar nuestra propia inteligencia, ¿no? Exacto. Y todo esto nos deja flotando una pregunta interesante, creo yo, para seguir dándole vueltas, que se deriva directamente de la filosofía del texto. El material nos empuja a preguntarnos si hemos investigado lo suficiente, si somos lo bastante claros antes de pedirle algo a la IA. Vale, pero ¿y si llevamos esa idea un paso más allá? ¿Cómo podría este enfoque deliberado, esta especie de disciplina autoimpuesta de preparación, de búsqueda de claridad, de formulación precisa de lo que queremos, cómo podría transformar nuestra manera de buscar conocimiento, o de resolver problemas, o incluso de comunicarnos con otras personas, en ámbitos de nuestra vida que no tienen nada que ver con la tecnología? Es una reflexión curiosa, ¿verdad? Cómo la interacción con una máquina puede acabar haciéndonos más conscientes y potencialmente mejores en nuestras habilidades más humanas.